Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos, en la primera parte. Estudiaremos una segunda parte en el siguiente trimestre. Pero en esta semana que estamos comenzando, nosotros queremos estudiar un tema muy interesante, el cual se titula Siguiendo hacia Samaria. Un tema que va a ser muy interesante y del cual pues estaremos hablando durante toda esta semana. Pero ahora quiero que vayamos a la palabra del Señor para que juntos leamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, y allí leamos el verso número 30. Y dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Así que vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar y que al estudiar esta lección podamos ser bendecidos según su misericordia. Quede con nosotros, bendíganos con su buen espíritu y ayúdanos en todo. Por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y vamos a ver algo muy importante. ¿De qué vamos a estar hablando durante esta semana? Bueno, vamos al texto que se encuentra aquí. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 66. Y nos dice así: en esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa a cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios y vayan a donde Él los mande. Esta es la primera parte del párrafo, porque es una segunda parte del párrafo. Pero vemos lo que vamos a hablar, de esto vamos a estar hablando, pero todavía vamos a la segunda parte ahora. Veamos cómo nos dice. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras, pero no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicarles la palabra a estas almas. Muy bien, entonces, misioneros que estén dispuestos a hablarle a aquellas personas en donde se encuentren y, muy importante, que estén dispuestos a ir, pero que también conozcan la palabra de Dios. Este es un tema muy importante. Muy bien, pero vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy y veamos cómo nos dice. Se titula Furia mal encaminada. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué situación enfrentó la iglesia después del apedreamiento de Esteban y quién era la principal causa de ello? Entonces, recuerden, Esteban muere. ¿Qué es lo que pasa después de esto? ¿Cuál situación complicada enfrentó la iglesia? Entonces, de esto tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a ir entonces para ello una vez más a la palabra del Señor y vamos a leer allá en el libro de Hechos, capítulo 8, y allí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso número 3. Hechos capítulo 8, verso del 1 al 3. Y nos dice así: Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él, y Saulo perseguía a la iglesia. Entrando en las casas, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel.
Según la palabra de Dios, después de la muerte de este varón, se desató una persecución que esparció a muchos de ellos. La mayor parte fueron por otros lugares. Hasta ese momento habían estado en un solo lugar, pero ahora estaban en otros diferentes lugares, pues estaban esparcidos por la persecución. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 26. Y allí vamos a leer los versos del 9 hasta el verso 11. Y ahí nos dice así: yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes. Encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran matados, di mi voto, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Esto es lo que estaba pasando después de la muerte de este diácono. La persecución se hizo tan fuerte, y ya leemos el mismo testimonio de Saulo. Los persiguió, los arrastró, los encarceló, dio su voto para la muerte de algunos, e inclusive a algunos los obligó a blasfemar. Esto es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Esta es la situación difícil que la iglesia se vio en necesidad de afrontar. Pero ahora vamos a ver cómo nos narra estos episodios el espíritu de profecía. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 83 y página 84, nos dice así: en el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuidos de un celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los hombres le infamaban. Entonces, Saulo tenía un celo. Muy bien. Y no apenas eso. Tenía celo por las cosas que él estaba haciendo. Pero después se dio cuenta que este personaje Esteban realmente estaba con Dios. Estaba en los caminos de Dios. Estaba correcto. Y él no quiso reconocer esto, pero él se daba cuenta. Así que él comenzó a desatar una persecución terrible. Pero veamos qué más nos dice. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Entonces él continuaba. Recuerda que él tenía un celo frenético. Él estaba decidido a hacer aquello que quería hacer. Y en esas condiciones es que, sí, precisamente, pues, persiguió, consintió en la muerte de varios, hizo un sinfín de cosas. Los entregaba a los sacerdotes para que ellos se ocuparan de los cristianos de aquel entonces. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué nos dice ahora este siguiente párrafo. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos en Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objetivo de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Aquí vemos otra vez que la iglesia de aquel entonces, el Estado, se unen y quieren ganar simpatías, quieren ganar adeptos, están muy contentos ahora, ayudándose secretamente, pero afectando el cristianismo de aquel entonces. Y Saulo, que era parte de la iglesia, en conjunto con los romanos, perseguían a los cristianos de aquel entonces. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo
de Dios. Entonces, después que hizo mal, y esto es un asunto muy interesante, el notar. Saulo tenía celo, sí, pero un celo que no era correcto. Saulo consentía la muerte de los cristianos y ahora como premio a la labor que él tomaba, notemos lo que va a pasar, le dan un lugar en el Sanedrín. ¿No es algo similar de lo que hoy día ocurre? Los fieles son perseguidos, mientras que los impíos toman mejores posiciones, mejores lugares, en lugares donde pueden seguir haciendo aquello que hacen. Es una cosa muy interesante. Muy bien, pero ya vemos lo que pasó y ya vemos lo que pasa con Saulo también. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que lo que hemos estudiado pueda servir para que podamos edificarnos y podamos crecer en la gracia. Quede con nosotros, ayúdenos en todo y bendíganos para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.